actividad oficial de la Asociación de Estudiantes de Derecho, ACEDE, en conjunto con la Organización de Flora y Fauna Silvestre, APREFLOFAS, sobre un tema de relevancia nacional, como es el eventual arbitraje internacional ante el CIADI, la Cámara de Arbitraje en Washington, por $94 millones, por el que supuestamente el Estado costarricense está siendo demandado a raíz del caso Cruzitas. Me acompaña en la mesa a mi izquierda el licenciado Bertal Gamboa Mora, abogado litigante de APREFLOFAS en los juicios ante el Tribunal Contencioso Administrativo y la casación ante Sala Primera. Y a mi derecha el máster Juan José Obando Peralta, profesor de Derecho Internacional Privado de la Universidad de La Salle y de la Universidad de Costa Rica y experto en el tema de arbitraje internacional. Primeramente expondrá el licenciado Gamboa y después, lógicamente, don Juan José, y daremos después paso a un espacio para las preguntas y los comentarios del público. Muchas gracias. Juan José. Perdón, ¿verdad? Gracias, Arturo. Bueno, buenas noches a todos y todas. A mí me corresponde la tarde de hoy, ya casi la noche, comentarles un poquito los antecedentes ocurridos en el caso Cruzitas, conocido como caso Cruzitas, y cómo estos antecedentes nos van a servir, eso te va a tocar a don Juan, estos antecedentes nos van a servir a efecto de hacer una digamos, cómo le pueden servir al Estado para hacer una buena defensa ante el CIADI. Inicialmente, tenemos que recordar, fue en octubre del año 2008, ya hace prácticamente 5 años, que Industrias Infinito obtiene finalmente el permiso de tala del bosque y empieza el proceso de la tala que duró 3 días. Ese proceso fue detenido por Edgardo Araya con la Asociación Norte por la Vida, Una Vida, y gracias a un recurso de amparo que presentó en octubre, 16 de octubre de ese año. Nosotros en APREFLOFAS presentamos una concordancia de ese recurso de amparo, pero paralelamente iniciamos el proceso contencioso administrativo que se tramitó en el expediente 08-12-82 del Tribunal Contencioso Administrativo. Ese expediente fue tramitado un par de años prácticamente, sin gloria, sin bulla, nadie supo de esa tramitación. Iba avanzando sus pasos procedimentales normales, mientras la sala constitucional estaba estudiando el recurso de amparo. Fue un 16 de abril del 2010 en donde la sala constitucional rechaza el recurso de amparo, y lo rechaza por varios motivos, en donde lo más importante que podríamos citar en este momento es que la sala dice que hay muchos aspectos de legalidad que se están discutiendo ahí y que ella no puede entrar a revisar. Ese mismo 16 de abril, la empresa Industrias Infinito ya tenía planeado, entonces ya tenía la gente contratada para continuar la tala, pero además en ese mismo 16 APREFLOFAS interpuso una medida cautelarísima que fue acogida en ese mismo día, ese mismo momento. A las 5 de la tarde se presentó y se acogió a las 6 de la tarde. Eso nuevamente vuelve a detener ya no solo la tala del bosque, sino que detiene todo el proceso de construcción de la empresa minera, de las instalaciones, las carreteras, todo lo que estaban construyendo fue detenido en ese momento. A partir de ese momento empieza a hacerse notar el Tribunal Contencioso Administrativo y APREFLOFAS en el proceso. Y fue ya, digamos, en el finales del 2010 que tuvimos la audiencia, fue más o menos en septiembre, si mal no me equivoco, tuvimos la audiencia que tardó 1 mes y medio de darse una audiencia oral continua, de 7, 8 de la mañana a 10, bueno, sí, un día salimos a la 1 de la mañana, pero normalmente salíamos a las 8 de la noche, 7 de la noche.
Fue un proceso muy interesante, con un contradictorio muy exquisito, que finalmente da con una sentencia que se dicta el 14 de diciembre del 2010. Esa sentencia del 14 de abril fue una sentencia oral, una de las sentencias orales más largas que yo he visto. Tardó desde las 10 de la mañana hasta más o menos las 5 de la tarde, y tocó algunos aspectos muy importantes que yo quiero resaltar aquí. Uno de los aspectos importantes es que en la sentencia se indica que hubo errores graves en el plan de manejo forestal. Eso quiere decir que no se identificaron bien las especies de árboles que se iban a talar. Esto es un error grave porque se suponía que la empresa iba a volver a reforestar en otras áreas, digamos, para contrarrestar el daño ambiental, y no podía contrarrestar un daño ambiental que no se sabía realmente qué era porque estaban mal clasificadas las especies. Eso es uno de los errores. Otro error grave que también encuentra el tribunal es el tema de un camino público que iba a cruzar, o que estaba donde precisamente se iba a construir la laguna de Relaves. La laguna de Relaves, en el proyecto minero, era precisamente donde se iban a mandar todos los desechos del procesamiento del oro. Es decir, iban metales pesados, iba arenas e iba, por supuesto, aguas cianuradas. Donde iba, como les digo, ahí iba un camino público, y ese camino público solamente se podía desafectar por una ley. Sin embargo, ese detallito nunca se tramitó como tal ante la Asamblea Legislativa, sino que se prefirió esconder. La empresa simplemente hizo una autorización para una servidumbre sobre un terreno municipal, y nunca explicó que lo que realmente estaban haciendo era desafectando un camino público. Entonces eso fue otro vicio grave de la tramitación de la concesión minera, y por ende la nulidad de la misma. Un error achacable, por supuesto, a la empresa Industrias Infinito. Otro error también que se encontró el tribunal, de los más graves que yo podría, digamos, indicar, fue que los planos de ingeniería química que estaban en el expediente de Setena eran planos que no habían sido avalados por el Colegio de Ingenieros Químicos. No estaban aprobados siquiera por un regente ambiental de ingeniería química, y eso daba una nulidad total y absoluta de esos planos que estaban en ese estudio de impacto ambiental, lo cual daba a entender que no había certeza de la cantidad de desechos que se iban a emitir a la atmósfera o a la famosa laguna de Relaves. Entonces eso fue otro vicio grave que conllevó la nulidad de la concesión. Y un último aspecto que yo podría mencionar así, entre lo más grave de la sentencia, o que detectan los jueces, es precisamente el tema de la excavación en el Tajo Fortuna, en donde había una limitación impuesta por Geología y Minas de que no podía impactarse el acuífero inferior. No obstante, Setena aprueba que se impacte el acuífero inferior y que se profundice más de 75 metros sobre el nivel del mar. Eso fue un error que detectó igualmente el tribunal, porque el daño ambiental al acuífero no estaba contemplado según Geología y Minas, y constituía un error grave. Todos esos vicios, para mencionar, digamos, los más importantes y trascendentales, son vicios de legalidad que la Sala Constitucional nunca revisó en la sentencia de abril del 2010. Eso es importante a efecto de, bueno, lo que luego la empresa intenta hacer, pero ahorita les explico más adelante. Posterior a esto, a esta sentencia, bueno, nosotros afortunadamente ganamos todos los aspectos de la demanda prácticamente. Entonces decidimos, por supuesto, no interponer recurso de casación, no así la empresa. Industrias Infinito, en enero del 2011,
interpone el recurso de casación, decide agotar, digamos, la última instancia procesal y bueno, nos obliga a nosotros a contestar varios recursos, porque no solo Industria Infinito, lo hizo también digamos, la Procuraduría, lo hizo el SINAC, lo hizo Azucrucitas, que eran partes que estaban en este proceso. Y esto conlleva a que el 30 de noviembre del 2011 Sala Primera emita sentencia confirmando todo lo que había dicho el Tribunal Contencioso Administrativo. Adicionalmente, y esto es importante, Industrias Infinito, antes del dictado de esa sentencia, el 30 de noviembre del 2011, el 11 de noviembre de ese año, decide también interponer una acción de inconstitucionalidad en contra de la jurisprudencia de Sala Primera, precisamente alegando que en los casos donde ya la Sala Constitucional ha emitido una sentencia, no podía ser revisable por la sala Primera o por la jurisdicción ordinaria. Esa acción fue rechazada en el 2013, junio-julio del 2013, precisamente porque no llevaban razón en el sentido de que no era cierto, que no se podía ver una sentencia, un tema que se había tratado en un recurso de amparo declarado sin lugar. No ahonda mucho la sala en el tema, pero lo importante es que la empresa decide no solo interponer en su momento el recurso de casación en el 2011, sino que además esta acción de inconstitucionalidad, o sea, agotó todas las vías procesales internas en el país para intentar revertir la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo, y esto, digamos, que es lo más importante. Luego de esto entramos a la etapa de ejecución de sentencia, nada más para efectos referenciales, que es en la que estamos actualmente, donde la empresa Industrias Infinito a nivel interno tiene que pagar por el daño ambiental causado por 63 hectáreas de bosque que cortaron en esos 3 días. Para que entiendan, 63 hectáreas de bosque es un poquito menos del tamaño de la sabana. Lograron cortar eso en 3 días. Estamos en esa etapa. Desgraciadamente la empresa ha recurrido a instancias o ardides procesales para atrasar la ejecución, recusaron a la jueza de ejecución y eso nos ha atrasado el proceso, y eso nos ha impedido hasta este momento que Industrias Infinito tenga que pagar por ese daño ambiental. Sin embargo, el proceso sigue abierto, el trámite está pendiente y estamos esperando a que se admitan ya los informes periciales, los cuales más o menos valoran ese daño ambiental entre 6 y 10 millones de dólares que la empresa va a tener que pagarle al Estado de Costa Rica para reparar el daño ambiental. Digamos que ese es el escenario en donde estamos actualmente, no entrando a tocar el tema internacional, que es el tema que va a tocar don Juan José, y que nos va a servir, o que le va a servir al Estado costarricense para poder hacer una buena defensa técnica ante el CIADI. Y básicamente con eso termino mi exposición y le cedo la palabra a don Juan José. Muchas gracias. Bueno, brevemente, antes de continuar con la exposición de Juan José, los compañeros de APERFLOFAS tengo que decir porque soy parte de la asociación, hemos venido trabajando la defensa del caso desde hace 7 meses y circulan 2 hojas por ahí de un comunicado, una petición que estamos haciendo porque hoy se inaugura este ciclo de foros en distintas universidades, lo estamos estrenando en La Salle. Vamos a estar en la Universidad Nacional el 25 de abril. Entonces, después vamos al TEC, a la UNED, etc. Pueden leer la petición y si gustan firmarla, que es lo que se le entregará al Gobierno de la República oportunamente, solicitando que acoja las recomendaciones que va a hacer el equipo jurídico de APERFLOFAS que ha venido trabajando con Juan José. Y ahorita vamos a bajar para que Juan José haga su presentación.
Bueno, buenas tardes, casi noches a todos. En primer lugar, evidentemente agradecer a la Universidad de La Salle, a Alma Mater en todo caso, y a Reflejos también y a la Asociación de Estudiantes de Derecho por la invitación que se me hace y que me honran evidentemente con su presencia, todos los que están hoy aquí. La intención de la presentación que quiero hacerles y que espero podamos seguir haciendo en los diferentes foros que se van a organizar en otras universidades del país es simplemente una posición técnica. Eso es un tema que genera grandes pasiones, es un tema que tiene un perfil ideológico, es un tema que tiene un perfil político, es un tema que tiene un perfil técnico, jurídico. O sea, hay diferentes posiciones que se pueden asumir de un lado y del otro, y en realidad mi visión sobre el tema que quiero presentarles no tiene nada que ver ni con la primera ni la segunda de las posiciones que antes les expliqué. O sea, no es un tema ideológico el que vengo a explicar, aunque tiene algún matiz que en algún momento vamos a tratar de tocarlo, pero levemente, y tampoco es un tema político, en realidad es un tema estrictamente jurídico y en particular de derecho internacional y derecho internacional de inversiones. La idea es que ya que el país está enfrentando un importante cambio en su estrategia comercial, o por lo menos ya se está viendo un efecto en esos cambios que se vienen dando desde hace varios años a nivel público, ya se conocen casos importantes en los cuales, por ejemplo, el país, en este Crucita, se está siendo demandado, y en consecuencia es importante desde la academia ofrecer nuestros aportes humildemente para que en estos casos existan apoyos al Estado, o el apoyo al Estado que se ocupa precisamente desde la academia, desde los círculos académicos, de los diferentes profesores universitarios, que evidentemente el único interés que podemos tener es ayudar a que se conformen posiciones técnicas apropiadas. En este caso concreto, un arbitraje internacional de inversiones, en donde, como vamos a ir viendo, es un proceso normal, es algo que existe, que es obligatorio para el país acudir al mismo, a pesar de que por ahí hay algunas tesis que dicen lo contrario, y que sin embargo vamos a tratar de explicar hoy, digamos, cuáles son las posibilidades reales que tiene nuestro país, e incluso cuáles son las posibilidades reales que tiene la empresa canadiense, Industrias Infinito o Infinito Gold, en este caso concreto. De hecho, ni siquiera la tesis que voy a mantener es una tesis pro Costa Rica, es una tesis técnica, es una tesis que puede seguirse o puede no seguirse. De hecho, tampoco vengo aquí a tratar de que se considere que es una verdad absoluta, sino que es una posición técnica que incluso abro a debate, y de hecho eso se trata, de empezar a debatir sobre esos temas que son tan importantes, en este caso concreto para Costa Rica, pero también en el campo específico del arbitraje y el arbitraje internacional. Es muy interesante el analizar ya técnicamente las diferentes posiciones que se pudiesen asumir. Bueno, vamos a explicar o empezar con algunos aspectos básicos, elementales, sobre lo que es el arbitraje. Como ustedes pueden ver ahí, el arbitraje de inversiones es un proceso de resolución de disputas, o sea, solventar los conflictos que pueden surgir entre quienes, un inversionista extranjero y un Estado receptor de la inversión. Esto se viene haciendo ya desde hace mucho tiempo, es una estrategia política y comercial para que el país, o los países que efectivamente ofrecen la posibilidad a los inversionistas extranjeros de que, si eventualmente se vulneran sus derechos como inversionistas, se vulneran las inversiones como tales, en esos países existe un mecanismo neutral, o sea, un mecanismo donde no sea el propio Estado que vaya a resolver el conflicto, para dar una solución con vista en los diferentes principios que han surgido precisamente en el derecho internacional de inversiones, y en paralelo también con la aplicación del derecho del propio país en donde se está haciendo la inversión. Entonces, ese es, por decirlo así, el marco dentro del cual se desarrolla el tema del arbitraje de inversiones, que establece reglas que protejan a la inversión y al inversionista frente a las acciones de los estados receptores. Aquí me detengo brevemente un tema importante, semi-ideológico, por decirlo así, que es que ya hay críticas a esta circunstancia de que solamente
el inversionista es una parte beneficiada normalmente en el derecho de arbitraje de inversiones. Por ahí hay algunos artículos que se han escrito muy interesantes también, donde se habla, bueno, pasemos del derecho de inversionistas al derecho de las inversiones en realidad, para que se involucren a los diferentes agentes que pudiesen tener interés en esa inversión. Dentro de ellos, por ejemplo, las asociaciones ambientales, grupos de derechos humanos que están en los diferentes países e incluso el Estado, porque ciertamente es bastante raro, aunque no imposible, pero sí muy raro, que un Estado participe como actor en un proceso de arbitraje. Normalmente el Estado es demandado en esos procesos, y también es raro que incluso tenga el derecho a contrademandar. O sea que el derecho de inversiones ha estado quizás muy enfocado únicamente en la figura del inversionista y no en la de las diferentes personas que puedan tener relación con la inversión. Y en ese sentido, hoy en día hay movimientos que buscan que esto vaya cambiando. Pero la realidad es que lo que existe hoy en día es lo que tenemos que enfrentar en este caso, y lo que existe hoy en día, como vamos a ir viendo, es un proceso dentro del cual se han creado instrumentos para solventar aquellos casos en donde los inversionistas ven afectadas sus inversiones en un país determinado. Esto es una política que el país ha aceptado y que, en consecuencia, al haber firmado tratados internacionales, tenemos que seguir con el cumplimiento de los mismos, y no simplemente decir no vamos a aparecer en un arbitraje internacional porque nuestra soberanía ha sido afectada. Evidentemente la soberanía ha sido afectada. Nosotros mismos dijimos que queríamos afectarla, como lo hicimos en materia de derechos humanos con la Corte Interamericana, y hoy tenemos que enfrentar el caso de la fecundación in vitro, ¿verdad? Tenemos sentencias en las cuales cedimos nuestra soberanía en materia de derechos humanos. Hoy tenemos la necesidad también en materia de arbitraje e inversión de respetar eso. Bueno, el tema entonces es de atracción de inversiones, al fin y al cabo. Hasta el 59, hasta 1959 no existía el arbitraje internacional de inversiones, y ese año se presenta el primer tratado que viene a tratar de ir cubriendo precisamente esas posibilidades, un BIT, un tratado bilateral de inversión, que es el tratado bilateral de inversión entre Pakistán y Alemania, que da inicio precisamente a la protección de inversiones, y a partir de ahí, con esa protección especial de las inversiones, empiezan a surgir posibilidades para el arbitraje precisamente de estas inversiones. La solución previa de disputas, ¿qué es lo que había que hacer antes de que el mundo decidiera poco a poco que quería enfrentarse o ofrecerse a la comunidad internacional la solución del arbitraje? Bueno, había dos opciones: acudir a la vía interna, o sea, los tribunales nacionales, lo normal y corriente para cualquier otra persona también, que es acudir a la vía doméstica, que evidentemente puede tener un grado de parcialización, y en algunos países efectivamente es así. Y lo segundo es la protección diplomática del Estado del cual el inversionista es nacional, para llevar el caso eventualmente a la Corte Internacional de Justicia. O sea, básicamente lo que se buscaba con ello era que el inversionista que era afectado por una inversión en un país determinado, extranjero, acudiera a su país buscando protección diplomática, y que con ello entonces, si le dieran la importancia del caso, o sea, que también es muy rara, entonces el caso lo llevaba un Estado contra el otro Estado ante tribunales máximos como la Corte Internacional de Justicia. Pero esto es muy raro, es muy difícil que un inversionista logre una protección efectiva, y particularmente la protección diplomática, y de ahí es que nace esa necesidad de crear un instrumento diferente, que es el arbitraje de inversiones. Les decía anteriormente que Costa Rica tiene una serie de compromisos internacionales. Para el caso concreto de Cositas y la relación con Industrias Infinito, o la casa matriz Infinito Gold, es una empresa canadiense. En consecuencia, tenemos que observar algunos instrumentos internacionales que hemos ya suscrito y ratificado debidamente. Uno es el convenio del CIADI, y el otro es el convenio que es ratificado ya por 158 estados. Por ahí Venezuela, Ecuador y Bolivia no quieren seguir siendo parte, de hecho ya denunciaron la convención. Y Canadá recientemente se incorporó al CIADI, que es un dato importante. A finales del año pasado, Canadá ya es miembro también del CIADI, que es el centro donde los países se comprometen a que si existe alguna cláusula arbitral o algún acuerdo de arbitraje, que puede ser en un contrato o que puede ser en un tratado internacional bilateral de inversiones, en un tratado de libre comercio, entonces ahí existe la posibilidad, previo acuerdo arbitral, de acudir al CIADI a resolver las diferentes controversias. O sea, hay un compromiso previo que ya existe a través de este instrumento internacional, del cual Costa Rica es parte, como la mayoría de países de este planeta. Y por el otro lado, y tal vez hasta más importante, es el acuerdo arbitral mediante la ratificación del Tratado Bilateral de Inversiones, BITs o TBIs, la ley 7870, vigente desde el 99, con Canadá. O sea,
Costa Rica y Canadá tienen un tratado bilateral de inversiones. Como muchos otros países han firmado, Costa Rica y Canadá decidieron que querían proteger, por un lado, a los costarricenses que se van a hacer inversiones a Canadá y por el otro, a los canadienses que vienen a hacer inversiones aquí en Costa Rica. Un tratado de inicio normal, común y corriente, en donde efectivamente incluye lo que normalmente se incluye en estos tratados, que es una cláusula de arbitraje, o un acuerdo de arbitraje en realidad, que son artículos en donde se establece el compromiso del Estado a que si el inversionista quiere ir a arbitraje, el Estado se compromete a ir a ese arbitraje y cumplir entonces con la disposición internacional a la cual ha sido sometido el país por voluntad propia. Entonces, nuevamente, en relación con el tema de soberanía, es el país el que firmó el tratado con Canadá y no podemos decir no lo queremos cumplir, tenemos que cumplir con esa obligación. Ahí me pregunto yo, bueno, ¿cuántos bits hay en el mundo y si son comunes? Esto que hicimos con Canadá, ¿qué tan corriente o qué tan común es? En realidad es bastante común, es una táctica, decirlo así, para atraer las inversiones, y Costa Rica, como parte de un mundo que cada vez se globaliza más, evidentemente pues no puede estar excluido de esta realidad. Según UNCTAD, se habían suscrito ya en el 2013 3.196 instrumentos de estos. Así que ustedes pueden ver que es bastante común la realización de tratados bilaterales de inversión, donde normalmente encontramos cláusulas arbitrales, acuerdos de arbitraje. Y Costa Rica tiene BITs con Canadá, Venezuela, Chile, Paraguay, Argentina, España, Francia, Holanda, Suiza, Alemania, República Checa, Qatar, que es con C, pero la Administratura de las Naciones Unidas es con Q, por supuesto es con Q, Corea y Taiwán, podría ser con K también, Corea. Las cláusulas arbitrales no están solo en los BITs. Los acuerdos de arbitraje están también en los tratados de libre comercio. En el tratado de libre comercio con Estados Unidos, el CAFTA hay uno, con China hay otro, también tenemos con la Unión Europea el acuerdo de asociación. O sea que hay fórmulas distintas para incorporar esa obligación de acudir al arbitraje que el país asume a través de un instrumento de justicia internacional. Una vez que se ratifica ese instrumento, ese acuerdo arbitral entra en vigencia y en consecuencia el inversionista extranjero que se cubra por el instrumento internacional, pues puede gozar de esta protección especial. No se preocupen. ¿Qué tan comunes son los procesos de arbitraje de inversión? Bueno, también según un informe de hace poco tiempo, aproximadamente 500 arbitrajes se han presentado hasta el 2012 en las diferentes entidades administradoras de esos procesos. Hoy en día el número superaría los 520. Demandados han sido al menos 95 países. O sea, a pesar de que ciertamente hay una tendencia a que países en vías de desarrollo sean quienes más son demandados en estos procesos, y eso es cierto, también hay que decir, países desarrollados, que se estiman como tales, han sido, y en muchas ocasiones también, países demandados por inversionistas de otros países. A mayo de 2013 hay aproximadamente 244 casos con sentencia final, o sea, con una decisión, con un laudo final. De ellos, y ven qué interesante los números, porque también ahí entra el tema de la ideología que les decía anteriormente. El 42% favorecieron al Estado, no siempre pierde el Estado en los arbitrajes de inversión. El 31% favorecieron al inversionista. Y aproximadamente un 27% de los casos fueron conciliados, o sea, se llegó a un acuerdo para que no fuera necesario continuar con el procedimiento. De ahí que el sistema de protección de las inversiones a través del arbitraje, a mi juicio, no es un sistema que esté parcializado hacia uno u otro lado. Hay ciertas áreas en donde efectivamente hay que mejorar, y mejorar mucho, en particular en la inclusión de grupos diferentes al propio inversionista, o sea, como les decía anteriormente, asociaciones ambientalistas, asociaciones de personas que busquen la protección de los derechos humanos, el propio Estado que tenga la posibilidad de contrademandar más ágilmente. Esos son campos muy concretos en donde se puede mejorar, pero en general el arbitraje de inversiones, ustedes pueden ver ahí los números, y eso es algo que es confirmable, esos son datos objetivos, no tiene una tendencia, digamos, evidente hacia los inversionistas. En realidad incluso ha sido mayor el porcentaje de arbitrajes que han sido resueltos a favor de los propios estados. Entonces el Estado costarricense por ahí tiene de inicio un marco en el cual puede litigar este caso a sabiendas de que la resolución va a ser objetiva, de que la resolución va a ser conforme a derecho. Ahora explicamos bien cuál derecho, ¿verdad? Pero que va a ser una solución en donde lo que se va a buscar es justicia, precisamente en este caso internacional.
¿Qué procesos tiene Costa Rica? Bueno, son varios los que existen y han existido. Por ahí les hago la lista. El primero, la sentencia fue en el año 2000 del caso Santa Elena, que se perdió. El Al-Sadaí Ross, concluido y ganado. De hecho, se ganó en sede impugnando la competencia del tribunal. Estos otros dos casos, los dos casos de un clave se unificaron y se perdió. Otro caso del Quadrant Pacific Growth fue concluido, abandonado por la empresa y en consecuencia ganado por el Estado costarricense, o no perdido por lo menos. Y los que están pendientes son estos que ustedes pueden ver ahí. Por ahí el último que pongo es el de Infinito Gold contra Costa Rica, porque le pongo el signo de interrogación, porque en realidad no existe al día de hoy en la página web del CIADE posibilidad de confirmar que efectivamente el caso ha sido interpuesto. No negamos que lo haya sido, efectivamente muy posiblemente fue así, simplemente han sido comunicados oficiales de la empresa en donde se ha dicho que efectivamente se estableció ya el proceso, pero no hemos logrado confirmar el número del expediente, que es una cuestión que dentro de poco ya tendremos que hacer acto. Pero efectivamente esos parecen ser entonces los casos pendientes de nuestro país. Esto quiere decir entonces que tampoco es algo exclusivo del caso Cruzitas. Costa Rica enfrenta procesos internacionales con cierta periodicidad, particularmente a partir del 2010, y bueno, este es un caso que tenemos que resolver, que tiene tal vez más impacto político que otros, pero al fin y al cabo es un caso más en ese sentido que tiene que enfrentarse en el CIADE. Ahora sí, en específico sobre el caso de Cruzitas, y aquí eso es, bueno, es algo que en lo personal he venido analizando mucho y traté de ser lo más objetivo posible también a la hora de analizarlo. Y hay varias tesis que pudiéramos ver hoy y tal vez podrían compartir algunas de ellas. Lo primero, que Industrias Infinito obviamente es una empresa controlada por Infinito Gold, que es de capital canadiense, domiciliada en ese país, por ende sí aplica la protección del BID Costa Rica-Canadá, que faculta acudir al CIADE. Esa es una primera conclusión. Sí puede Industrias Infinito o Infinito Gold, como quieran ellos, llegar al proceso, pero sí tienen el derecho a llegar a demandar a Costa Rica en el proceso arbitral internacional ante el CIADE. O sea, pueden ir, eso es un derecho que sí tienen. Segundo, ¿cómo continuar con ese proceso? Ahí es donde vamos a entrar nosotros, con esa posición. Dice, la medida que afecta a la inversión, o sea, la medida que afecta a los intereses, específicamente la inversión que ellos hacen en Costa Rica, no es una decisión del Poder Ejecutivo, no es una decisión del Poder Legislativo. De hecho el Poder Ejecutivo apoya a la empresa en el proceso judicial, es efectivamente una decisión de nuestro Poder Judicial, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, y que en consecuencia genera evidentemente un daño a ellos, porque por lo menos desde la perspectiva de la empresa se afecta su inversión. Entonces la medida que se debe atacar para la empresa es una medida del Poder Judicial. Y vamos a ver qué tiene esto de importancia en relación con el Tratado Bilateral de Inversión del BID Costa Rica-Canadá, porque de hecho tiene mucho. En general, los tratados bilaterales de inversión no excluyen las decisiones judiciales como medidas que pueden afectar las inversiones. O sea, que es normal que una sentencia, o incluso un grupo de sentencias, si son, por decirlo así, groseras, si son sentencias que evidentemente vulneran el Estado de Derecho en un país, si son sentencias en donde hay corrupción de por medio y afectan a una inversión, esas sentencias, incluso en ese grado de gravedad, pueden ser impugnadas. Entonces, debido a ese grado de gravedad, pueden ser impugnadas en la sede internacional. O sea, son medidas que afectan las inversiones. Lo normal entonces es que sí se acepte, en la mayoría de los casos por lo menos, que las decisiones judiciales sean parte de esas medidas que afectan las inversiones. Pero el BID Costa Rica-Canadá es, por decirlo así, casi que la constitución política para ese caso concreto. Para todos los casos de arbitraje de inversión Costa Rica-Canadá, el BID va a ser ese instrumento fundamental, no otros BIDs, sino ese en concreto. ¿Y qué dice este BID? Dice en el artículo 12 que, y nos vamos a ir abajo, bueno, cualquier diferencia puede ser resuelta, que en los casos, el inciso D dice, en los casos en que Costa Rica es parte de la diferencia, ningún tribunal costarricense haya emitido un fallo relativo a la medida que se alega contraviene este acuerdo. Ni que en los casos en que Costa Rica sea parte de la diferencia, ningún tribunal costarricense haya emitido un fallo relativo a la medida que se alega contraviene este acuerdo. Entonces, lo primero que salta ahí es algo muy curioso. Se establece solo una protección para Costa Rica, no para Canadá.
pero eso es un problema que se generaron los negociadores canadienses y que más bien el gran mérito de los negociadores costarricenses que les permitió o que pudieron crear esta excepción que no pusieron en ningún otro tratado bilateral de inversión, por lo menos de los que yo revisé. No encontré una sola vez en donde se haya repetido esta posición costarricense y que haya sido además evidentemente aceptado por los negociadores del otro país. De ahí que este tratado es un tratado sui generis, esta cláusula en específico es una cláusula sui generis porque es muy raro encontrar estas disposiciones en tratados bilaterales de inversión o en tratados de libre comercio actualmente. ¿Y qué impacto tiene esta cláusula? Pues digamos que podríamos debatir sobre lo mismo y es un debate válido, razonable. Hay dos tesis y bueno, uno puede seguir una a la otra. La primera es esta, la primera es que el espíritu del PIT Costa Rica-Canadá excluyó las sentencias del todo como actos protegidos por el propio tratado, o sea, actos protegidos por el inversionista, o sea, no son medidas que el inversionista pueda llevar a un tribunal internacional. Me devuelvo un momento a lo que dice el tratado. Dice que en los casos en que Costa Rica sea parte de la diferencia, ningún tribunal costarricense haya emitido un fallo relativo a la medida que se alega contra este acuerdo. Si seguimos esta primera interpretación o esta primera línea interpretativa, lo que estaríamos concluyendo es que lo que buscó la negociación y el acuerdo entre los negociadores de los dos países era únicamente que los actos del Ejecutivo o los actos del Legislativo que tuvieran que después ser impugnados eventualmente mediante un proceso judicial sean únicamente los que están protegidos por ese tratado de inversión. ¿Por qué? Porque lo normal es que el inversionista tenga la posibilidad de escoger si va a impugnar estos actos a través de una decisión, acudiendo a los tribunales de justicia nacionales, o bien va a acudir directamente a la vía internacional. Esa es una primera posibilidad que surge de la literalidad que nos establece esta norma del artículo 12 del Tratado Bilateral de Inversiones con Canadá, y es una línea que creo que algunos siguen en nuestro país. ¿Qué conclusiones tendría seguir esa interpretación? Pues evidentemente que si el inversionista, si las sentencias no pueden ser impugnadas en la sede internacional, no puede tener competencia el tribunal arbitral, en consecuencia el caso debería pararse por una excepción previa que se establece por falta de competencia del tribunal arbitral, y al no tener la competencia para llevar el caso, porque el tratado que tiene que revisar y del cual él obtiene esa competencia no se la está dando, y en consecuencia tiene que, a través de una decisión debidamente fundamentada, decir: en el presente caso no tengo competencia, y en consecuencia ahí termina ese procedimiento. En Costa Rica, digamos que no perdería, o podríamos verlo diferente, ganaría ese proceso. La otra posición o la otra tesis que pudiésemos seguir en este respecto es que, aun considerando que las decisiones judiciales son medidas que afectan las inversiones y que son como tales protegidas en este instrumento internacional, Industrias Infinito cometió un muy grave error en ese caso entonces, porque si la medida que afectaba la inversión fue entonces la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo, ellos no podían acudir a la vía judicial para hacer una impugnación de esa decisión judicial. O sea, no podían meter el recurso que les quedaba, que era el recurso de casación. Bien, tenían que meterlo y suspender esa solicitud quitando el recurso, o bien no meterlo del todo. Y sin embargo, interponen el recurso de casación y en consecuencia utilizan la vía interna para este caso, impugnando la medida que les afecta en la vía judicial, que es lo que sí establece el tratado como un acto prohibitivo para el inversionista, eliminándose solos en ese caso su derecho de irse a la vía internacional. Pueden ir para corregir eso, pero el tribunal pierde competencia. No es que no puedan ir, que pueden ir, pero el tribunal pierde competencia por lo que dice el Tratado Bilateral de Inversión entre Costa Rica y Canadá. Y no satisfechos con el recurso de casación y la decisión que se toma por parte de la Sala Primera, acuden a la Sala Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de la jurisprudencia de Sala Primera y del Tribunal Contencioso Administrativo. O sea, vuelven a acudir a la sede judicial costarricense. Optaron no una sino dos veces ya por utilizar los recursos internos costarricenses para tramitar este caso, los recursos internos judiciales costarricenses.
Y me devuelvo otra vez para que ustedes tengan claro lo que dice la norma. En los casos en que Costa Rica sea parte, ningún tribunal costarricense haya emitido un fallo relativo a la medida que se alega contraviene el acuerdo. ¿Cuál es la medida que contraviene el acuerdo? La decisión del Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Qué es lo que no podía hacer Industrias Infinito? Acudir a un tribunal costarricense para que ese tribunal emitiera un fallo relativo a la medida que el tribunal, a la medida que se alega contraviene el acuerdo. O sea, lo que no se podía hacer era ir a acudir a casación. Lo que no se podía hacer era ir a acudir a la sala constitucional. Había que dejarlo ahí y acudir directamente a la ley internacional. Eso en esta segunda interpretación de que las decisiones judiciales sí están cubiertas como medidas que afectan las inversiones en el Tratado Bilateral con Canadá. Fork in the Road. Esa es una tercera posición. Es algo que también podríamos ver que se presenta en el presente caso. En algunas ocasiones, como ustedes pueden ver ahí, existe lo que se llama bifurcación de caminos. Además, cláusulas Fork in the Road, muy conocidas, muy famosas. El de Costa Rica y Canadá, el BIT, tiene una cláusula de Fork in the Road. ¿Qué quiere decir esto? Pongámoslo fácil. O me voy por un lado o me voy por el otro. Pero yo no puedo andar primero pidiendo la justicia a nivel interno y después pidiendo la justicia a nivel internacional. Tengo que escoger una de las dos vías. Si el Tratado Internacional crea esa cláusula, el inversionista evidentemente está sujeto a la misma. ¿Qué pasa con el BIT, Costa Rica y Canadá? El artículo 12 es el mismo artículo, por cierto. En su subinciso 3 dice que el inversionista puede someter la diferencia, ¿verdad? Digamos lo que dice el punto B: si el inversionista ha renunciado a su derecho de iniciar o continuar cualquier otro proceso relacionado con la medida que se alega contravenir el acuerdo ante las cortes o tribunales de la parte contratante, Costa Rica, o en un proceso de solución de diferencias de cualquier índole. Y esto es confirmado posteriormente en el Fork in the Road, en el anexo segundo del BIT Costa Rica-Canadá, en donde nuevamente se dice que el inversionista o la empresa debe renunciar a cualquier derecho de iniciar o continuar cualquier otro proceso en relación con la medida que contraviene el acuerdo ante las cortes o tribunales de la parte contratante interesada o en procedimientos de solución de diferencias de cualquier índole. Esta posición entonces va a llegar a la misma conclusión en cualquiera de los tres casos, que no tiene competencia el tribunal arbitral. Si el tribunal arbitral no tiene competencia para llevar el caso, se va a iniciar el proceso, el tribunal se va a conformar y el tribunal va a decir: no tengo competencia. Sé que hay gran seriedad a nivel de árbitros en este tema, árbitros internacionales, y veo raro, muy raro, que un tribunal vaya a decir que, no, que sí va a tener competencia para revisar el fondo del caso. Costa Rica tiene fuertes argumentos en la defensa también. Una de ellas es que lo que podría imponer la empresa es denegación de justicia. En realidad, la denegación de justicia, la carga para probar que hay denegación de justicia es muy alta para las empresas. Es muy difícil que se condene a un Estado por denegación de justicia. Tiene que haber sentencias muy groseras, sentencias que vulneren evidentemente el Estado de Derecho de un país. Y por ello, incluso por el fondo, yo veo raro que a Costa Rica se le vaya a condenar, pero no creo que sea necesario llegar a tanto. Y particularmente por lo siguiente. Según UNCTAD, más del 80% de los costos del arbitraje se dirigen al pago de honorarios de abogados. Bien por los abogados. El promedio de un proceso completo, es de aproximadamente $8 millones. Eso es un promedio, puede subir, puede bajar hasta considerablemente, pero sí es un promedio que existe en este sentido. Los honorarios andan entre $800 la hora, $1,000 la hora, $1,500 la hora, depende del abogado. En consecuencia, para un país en vías de desarrollo, le es complicado defender los diferentes procesos que tenemos abiertos bajo esos costos. En consecuencia, evidentemente, es importante para un país como el nuestro evitar el aumento de los costos en ese sentido. ¿Cómo se puede evitar el aumento de los costos? Reduciendo el plazo del propio proceso. Si el proceso no llega al fondo, o sea, si se va por competencia, evidentemente el plazo es menor, las horas que hay que dedicarle al caso son menos, y por ello el caso baja en cuanto a sus costos, que se pueden redirigir posteriormente a incluso la zona de crucitas o cualquier otro concepto que el mismo Estado quiera establecer, pero que se puede ahorrar el Estado costarricense en este sentido, solo con este caso, por lo menos. Debe lucharse porque la empresa pague las costas, aunque honestamente esto va a ser muy difícil. Es raro que se condene a alguna de las partes a pagar las costas. Normalmente los árbitros parten por la mitad, solución salomónica, cada parte paga sus respectivas costas, sus respectivos abogados,
y en consecuencia cada una tiene que pagar aproximadamente 8 millones, 6 millones, 4 millones de dólares dependiendo de los casos, ¿verdad? Entonces, de fijo, Costa Rica, si llegamos al final del caso, va a tener que pagar por lo menos entre 6 a 8 millones de dólares aproximadamente. En consecuencia, es un gasto importante la defensa del caso Cositas que hay que hacer. Por ello es que es importante entonces también que tratemos al máximo posible de que esto no llegue a la fase de fondo, porque eso va a bajar los costos de este proceso para nuestro país. Y si ganamos, vamos a consolidar esa perspectiva que tiene la comunidad internacional de que Costa Rica efectivamente es un país que protege las inversiones. ¿Cómo? Acudiendo a los mecanismos internacionales cuando así tiene que ser. O sea, Costa Rica, al firmar el CIADE, el convenio de Washington, y hacer parte de tantos instrumentos bilaterales de inversión y tratados de libre comercio, le está diciendo a la comunidad internacional: señores, si aquí hay un problema, tenemos un mecanismo de resolución de disputas neutral que nace en el caso del CIADE del Banco Mundial y que en consecuencia genera una perspectiva de atracción de inversiones, que me parece que también es algo muy importante que tengamos en cuenta. No podemos desestimular que vengan inversionistas extranjeros al país si vienen a hacer las cosas bien, evidentemente. Y si pasa un conflicto, o se genera un conflicto entre Costa Rica y las inversiones extranjeras, pues hemos asumido responsablemente la incursión de Costa Rica en tipos de soluciones de controversias como la actual, que como hemos visto, no son tipos de soluciones de controversias favorables necesariamente a los inversionistas. En muchos casos ha ganado el Estado, y creo que en este caso, una vez más, va a ganar el Estado, en este caso Costa Rica. Y con eso termino la exposición. Quiero dar pie o paso a las preguntas o dudas que ustedes pudieran tener con respecto al tema. Muchas gracias por la exposición, creo que fue muy interesante. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué proceso utiliza el Estado costarricense para contratar a los abogados? Que en este caso serían los que defenderían a Costa Rica del CIADE. Sí, esa es la pregunta. La pregunta, porque en realidad el proceso se hace primero con el apoyo de algunos funcionarios de COMEX, muy buenos normalmente, y también con abogados extranjeros, normalmente firmas estadounidenses. Por ahí también las europeas están en estos procesos, que son precisamente la que les dije que tienen altísimos honorarios y porque hacen las cosas muy bien normalmente. O sea, son firmas muy profesionales, efectivamente, aunque eso no garantiza nada. Costa Rica ha perdido ya varios casos en los cuales también ha habido participación de firmas extranjeras, por lo que una de las recomendaciones que uno pudiera ir viendo es que COMEX o el Ministerio de Ambiente, que creo que en este caso concreto también lo van a relacionar con el caso, formen un equipo de trabajo interno, tal vez con asesoría externa, pero que les permita a ellos reducir los costos al máximo, ¿verdad? Porque tienen gente muy capacitada dentro de la misma institución aquí en Costa Rica, y creo que hay funcionarios que pueden llevar este proceso de forma positiva para este país. Bueno, buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por la exposición. Mi pregunta es: si Infinito World no pudiera acudir a un medio de resolución directa costarricense, desde su punto de análisis jurídico, ¿por qué cree usted que se intentó llevar este proceso mediante vías internas? Ellos acudieron a las vías internas, y esto es una interpretación propia, evidentemente muy personal, para mí, por o mal asesoramiento o creencia de que iban a ganar en la vía interna. Cuando no ganaron, pues dijeron: queremos ganarlo por otra vía, y la vía que nos queda es la internacional, sin tal vez tener el conocimiento de lo que indica el Tratado Bilateral de Inversión entre Costa Rica y Canadá. Los inversionistas tienen que tener mucho cuidado cuando acuden a las vías internas, entonces, en un país, porque tienen que saber que si quieren después acudir a la internacional, si existen estas cláusulas forking the road que antes les había mencionado, pues se van a quedar sin esa oportunidad. Además de que debieron haber revisado las particularidades del BIT entre Costa Rica y Canadá.
Ahí es donde digo que puede haber mal asesoramiento, porque parece que no tomaron en cuenta esta circunstancia. No omito decir que puede ser que ellos tengan una posición diversa, puede ser que consideren que esta no es una lectura adecuada del Tratado Bilateral de Inversión y que en consecuencia para ellos sí es posible acudir ante el CIADI, lo cual a mi juicio es equivocado, pero perfectamente puede ser la interpretación que ellos estén dando al caso. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, profe. Han circulado a raíz de este caso muchas propuestas, muchas interpretaciones, y algunas personas han afirmado, tal vez de forma temeraria o imprudente, que Costa Rica simplemente no tiene que comparecer, que no tiene que presentarse porque no está en la obligación de hacerlo. Sé que esta no es la posición que ha asumido el equipo jurídico de COMEX, pero tal vez para todas esas personas que insisten en sostener un argumento de ese tipo, ¿qué efectos podría acarrear la incomparecencia de Costa Rica ante este estrado CIADI? Bueno, evidentemente algo similar a la rebeldía, ¿verdad? Si el país es notificado y no quiere comparecer, pues hasta puede terminar dándose por aceptados los hechos que alega la empresa extranjera. A mí es muy peligrosa esa posición. El país debe, y me parece que el gobierno lo está haciendo bien en ese sentido, ha aceptado que tiene que ir a comparecer el proceso, pero que comparezca a que el proceso, el árbitro tenga competencia para continuar con los procedimientos, son dos mundos distintos, ¿verdad? Y es ahí, en la defensa técnica, en donde el país puede ganar, y además puede reducir costos, como les expliqué anteriormente, por el hecho de que el proceso va a durar un tiempo muchísimo menor. Buenas noches. Quería saber cuál es la diferencia de este caso Cruzitas con los otros casos que han sido sometidos a arbitraje en cuanto a inversiones. Bueno, muy buena pregunta. En realidad, cada tratado internacional es el que genera la posibilidad de acudir al arbitraje, dependiendo si el inversionista es de un país que efectivamente haya firmado un arbitraje un tratado bilateral de inversión con Costa Rica. Entonces, este en concreto es con el BID Costa Rica-Canadá. Los otros arbitrajes dependen, por ejemplo, de tratado de libre comercio con los Estados Unidos, o tratado bilateral de inversión con Alemania, que también existió en el caso de Laure, por ejemplo, si no me equivoco, que era Alemania. Entonces, en realidad, siempre el tratado bilateral de inversión es el que va a permitir acudir a la sede del arbitraje. Lo que pasa es que el BID Costa Rica-Canadá tiene esta cláusula que les mencioné anteriormente, que da una cierta protección a las sentencias judiciales que emite Costa Rica, ¿verdad? Eso no lo tienen los otros tratados bilaterales de inversión. Ahí es donde está la gran diferencia, a mi juicio. Buenas noches. Yo quería saber si Costa Rica, para prevenir otra demanda que creo que puede surgir en muchas ocasiones, tiene algún mecanismo